2021 fue testigo de grandes casos muy importantes para nuestro país, como por ejemplo el que se sigue en contra de Emilio Lozoya en nuestro país, en México, o en contra de Genaro García Luna por allá en los Estados Unidos. Para hacer un corte de caja de este 2021 en esta materia, saludo y agradezco muchísimo, como siempre, la presencia del periodista Juan Omar Fierro de Proceso en este espacio. ¿Cómo estás, Juan Omar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lisa? Muy buenas tardes. Tardes ya. Oye, Juan Omar, pues decíamos que ha habido como pocas veces casos grandes, emblemáticos a seguir en materia de justicia en nuestro país, pero parece que lo seguimos y vemos pocos resultados concretos, ¿no? ¿En qué va o cómo cerrarías, digamos, este 2021 con el caso Lozoya, para empezar? Pues con el caso Lozoya termina ya con el cierre de los periodos de investigación, tanto en el caso agronitrogenados como en el caso Odebrecht, ¿no? También termina con la advertencia de la Fiscalía General de la República, que va a llevar el caso a juicio. Por lo menos ya está en el caso Odebrecht, pues prevista la audiencia intermedia o audiencia de calificación de pruebas, en las que tanto la Fiscalía General de la República como la Defensa y Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera van a presentar los datos de prueba que van a convertirse, pues bueno, en medios de prueba, ¿no? En esa audiencia intermedia, la Fiscalía también va a tener que presentar pues la acusación y los años de cárcel que está pidiendo para Emilio Lozoya. Y bueno, pues es también hasta antes de que se dicte el final de esa audiencia, que el final de esa audiencia se dicta con el acto de apertura a juicio, pues la defensa todavía tiene un poco de probabilidad de de solicitar algún tipo de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Estaba en las audiencias previas en las que la defensa pidió pues ampliar todavía más los plazos de investigación. Había presentado peticiones a la Fiscalía General de la República para ponerse de acuerdo y de esta forma hablar de la reparación del daño, pero no sabemos hasta el momento en qué van esas negociaciones, que son muy relevantes porque pues en esa reparación del daño podría jugarse el futuro de Emilio Lozoya en la cárcel o en libertad, ¿no? Y bueno, es la primera vez que un caso de esta magnitud se lleva a cabo en nuestro país en audiencias públicas. Hay que recordar que con la pandemia muchas de esas audiencias fueron a puerta cerrada, incluyendo la primera después de su extradición, y que realmente las que se han hecho públicas han sido pues las de justamente las solicitudes de la defensa para ampliar los plazos de investigación, ¿no? Fue como nos dimos cuenta que este proceso estaba avanzando, pero todo, hay que decirlo, a raíz de esta publicación de la fotografía de Emilio Lozoya repartiendo en un restaurante de lujo, algo que parece no cayó muy bien a la Fiscalía General de la República. Así es, pues justo, Juan Omar, después de esta famosa fotografía en aquel restaurante de Lomas de Chapultepec, la defensa insistió en que seguirían apelando a esto que tú dices, la posibilidad de ser testigo colaborativo y entonces entregar, como diríamos en el argot cotidiano, a peces más gordos. Y justo te quería preguntar por qué podría pasar, es decir, cuáles son los escenarios en caso de que esto suceda. Si se van a juicio, pues el juicio. Pero si se acepta esta figura, digamos, de testigo, podríamos esperar entonces investigaciones contra las personas citadas en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya, que también pues, se hizo pública en una filtración en un diario nacional, ¿no? Porque esas otras filtraciones también además de las audiencias, nos han dado un poco de conocimiento sobre lo que está pasando con este acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa de Lozoya. Y hay una persona que de hecho pues compartió espacio físico en estos meses con Emilio Lozoya, Jorge Lavalle Mauri, en el reclusorio norte, pero hay muchas otras personas nombradas en esta declaración de hechos que van, bueno, hasta el presidente de la República el sexenio pasado, ¿no? Sí, me parece justo que la gran debilidad del caso Lozoya ha sido justamente que no tiene la Fiscalía General de la República o no nos ha dado a conocer con qué elementos se están imputando al resto de las personas que fueron denunciadas por Emilio Lozoya en esta denuncia de hechos. Esta denuncia de hechos fue parte de las negociaciones y de las colaboraciones de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, pero sus dichos y las pruebas que ha entregado pues aparentemente no le han servido a la Fiscalía General de la República pues para tener casos contundentes en contra de los involucrados y señalados. Como tú lo señalabas, solamente una persona, el senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, está imputado por lavado de dinero y cohecho, ¿no? Entre otros delitos. Sin embargo, no han podido hacer esta imputación formal, por ejemplo, al
ex candidato presidencial del PAN, por ejemplo Ricardo Anaya. Tampoco se pudo concretar hasta el momento una acusación formal en contra de Luis Videgaray, aunque aparentemente se intentó justamente solicitar una orden de aprehensión en su contra, entre otros delitos por traición a la patria, no prosperó dicha solicitud, ¿no? Entonces estamos ante una serie de dichos de Emilio Lozoya que hasta el momento en casos penales no se han traducido o no han servido de manera contundente para la Fiscalía General de la República, y esa puede ser también parte de la decisión de la Fiscalía de no llevar, de no reconocer finalmente este acuerdo que había negociado con Emilio Lozoya al principio de este proceso penal, pues ante la falta de, digamos, de elementos para poder procesar a más personas, pues ya no, la Fiscalía a lo mejor desistió de seguir con este acuerdo, ¿no? Pero bueno, la defensa está intentando todo, y yo creo que la última palabra la tendremos hasta después de la audiencia intermedia, que yo calculo se estará fijando justamente entre febrero y marzo. Estaremos muy a la espera de que ambas defensas, bueno, más bien a que la defensa o la Fiscalía General de la República pues den aviso, ¿no? Den aviso de estas audiencias, ¿no? Para que se pueda celebrar y señalar que estas audiencias van a ser largas, van a ser audiencias que probablemente se lleven pues toda una semana, ¿no? El juicio, digamos, la calificación de pruebas, todavía no es el juicio, más bien esta audiencia intermedia en la que se presentan las pruebas de una y otra parte, y como cada prueba se debate por separado y el juez define si las acepta o no para ir al juicio, pues esto va a ser un debate largo entre las partes, y por eso sí preveo que por lo menos vamos a llevarnos una semana, si es que hay acuerdos en algunas partes sobre los datos de prueba, por lo menos una semana para definir qué pruebas pasan a juicio y cuáles no. Entonces va a ser una semana muy intensa cuando se definan las audiencias de Emilio Lozoya. Pues las seguiremos de cerca, analizándolas contigo, si nos lo permites, Juan Omar. Y para cerrar con el tema de exfuncionarios del sexenio pasado, por lo menos, está sí la investigación, las dos investigaciones en contra de Emilio Lozoya, pero hay casos abiertos contra César Duarte, Javier Duarte, Juan Collado, Rosario Robles. Es decir, estas cadenas de comisión de ilícitos deberían estarse investigando desde varios frentes, ¿no? También esperamos resultados en este sentido, digamos, en contra de figuras más altas que las que se han hecho públicas hasta ahora. Pues mira, yo no sabría decir si van a ir por personalidades de más alto nivel. El que se ha nombrado mucho es Luis Videgaray. También se ha hablado como secretario de Hacienda. Muchos han preguntado si van a ir o no por el expresidente de la República. Hasta el momento no veo una imputación más que en el caso de Lozoya, no he visto imputaciones en otros asuntos. En el caso de Rosario Robles, pues están pendientes dos procesos penales, uno por delincuencia organizada que no le ha sido notificado y que tiene que ver con la estafa maestra. El otro también está relacionado con la estafa maestra, pero se refiere a un delito de omisión por no haber dado parte a su superior jerárquico sobre los presuntos desvíos que se cometieron en la estafa maestra. Y señalar que justo una de las partes más delicadas es si de verdad Luis Videgaray califica como superior jerárquico de estos exfuncionarios como Rosario Robles y Emilio Lozoya, porque de repente se han argumentado que como secretarios de Estado pues estaban al mismo nivel, ¿no? Entonces las imputaciones tendrían que ser incluso al presidente de la República, pero no hemos visto que haya imputaciones por parte de estas personas que están siendo procesadas, por lo menos no en el caso de Rosario Robles, y en el caso de Lozoya pues señalan sobre todo a Luis Videgaray y sí al expresidente, pero no hemos visto que se avance en un proceso penal contra el expresidente. También está pendiente en México pues el proceso penal contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito y por la autorización aparentemente irregular de 8 prisiones federales que fueron construidas con recursos privados, aparentemente a sobreprecio o sobrecosto, que es otro proceso que está pendiente. Entonces tenemos por lo menos varios frentes abiertos en contra de los funcionarios de la administración pasada, pero no tenemos claridad hasta este momento en que alguno de estos procesos vaya a cerrar, digamos, de manera exitosa para la Fiscalía General de la República, con lo que eso implica para el resto de la sociedad, que va a ser una lectura de impunidad en caso de que no haya sancionados
y que de que no haya una reparación del daño en beneficio, pues en beneficio de las arcas públicas. Pues bueno, y para cerrar también diría que tenemos que seguir de cerca no solo los procesos en México que bien mencionas, sino los que se llevan a cabo en Estados Unidos. Ahora que mencionabas a Genaro García Luna, pues vamos en cuenta regresiva rumbo a octubre del año que viene para su juicio por allá en Nueva York, también por la acusación de supuesto tráfico de drogas, ¿no? Y vinculación con el cártel de Sinaloa. Entonces, como dices, Juan Omar, lo más importante es la justicia, la garantía de no repetición y pues la reparación del daño a las víctimas, porque todos estos casos lo que tienen en el centro es que hubo gente que fue víctima de violencia, víctima de negligencia, que no recibió medicamentos o que no recibió la atención y los derechos que debió porque ese dinero fue desviado o mal usado. Entonces, lo que está en el centro también es eso. Te mando un fuerte abrazo, como siempre te agradezco mucho la claridad con que nos explicas todos estos temas tan complejos. Te deseo muy felices fiestas y si nos permites mantenemos la comunicación. Luisa, pues igualmente que pases un feliz año nuevo y también quiero desearles pues estos parabienes a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Juan Omar, todo de vuelta para ti. Gracias además por el esfuerzo de contestar estas entrevistas siempre en cualquier lugar. Y como sea, en trayectos, en medios de investigaciones y demás, lo apreciamos mucho. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo fuerte. Pausa y regresamos.